Buenos libros, ¿cómo están? Yo soy Nacho y esto es... El video de hoy estoy muy contento porque voy a hablarles de mi última lectura y es además una de las compras de la última Comic Con. Ustedes ya saben que yo no pude ir a la Comic Con, pero mi amiga Felicitas sí fue y me consiguió algunos libros, así que le estoy muy agradecido por eso. El libro del cual les voy a hablar hoy es Operación Lugones, Malvinas, la Guerra Secreta, de Diego Arandojo y Ramiro Zanonorio. Este es un libro que conocí de casualidad en la Comic Con anterior, no en la última, a la que yo sí fui al auditorio a esperar la charla de Liliana Bodoc. Y antes de esa charla estaba la presentación del libro Operación Lugones, y me quedé a escucharla y fue una suerte haberlo hecho porque realmente me pareció una historia súper interesante. Aparte, los autores contaban toda la investigación que habían hecho para poder realizar este libro, teniendo en cuenta que trata un tema más o menos sensible como es una guerra en general y como es en particular la guerra de Malvinas para los argentinos. Lo que me pareció más interesante de toda la charla es que este libro, si bien relata ese momento histórico de mi país, no es un libro de historia, no es un libro de no ficción, es un libro fantástico y realmente me parecía muy interesante poder ver ese punto de vista de la guerra de Malvinas. Así que bueno, la guerra de Malvinas fue justamente una guerra que se sucedió entre Gran Bretaña y Argentina en 1982, entre los meses de abril y junio de 1982. Ya de por sí es aberrante cualquier tipo de guerra, pero esta en particular además tenía unos intereses políticos por parte de cada uno de estos dos países que son realmente tristísimos. En Gran Bretaña el Partido Conservador estaba perdiendo adeptos, estaba perdiendo credibilidad, y en la Argentina en 1982 estaba atravesando una dictadura militar. Entonces se utilizó la guerra por parte de ambos países para hacerse publicidades. Gran Bretaña para demostrar su histórico poderío por sobre el mundo, y Argentina para evitar que la gente se diera cuenta tan fácilmente de lo que sucedía en el territorio argentino. Este libro está ambientado en abril de 1982, por un lado en Londres, en donde los personajes principales son el cónsul británico y un hechicero oscuro que realiza magia negra, y por otro lado en Ushuaia, en una base militar, pero los personajes que tenemos se dedican más que nada al ámbito de la inteligencia militar. Eso ya desde el vamos me pareció muy interesante porque no tenemos un conflicto bélico, o sea, no lo tenemos, si bien está presente en toda la obra, por supuesto, nosotros no vemos a los soldados, no vemos las batallas, sino que estamos a otro plano, a otro nivel de batalla, que tiene más que ver por un lado con la inteligencia y con la tecnología, y por otro lado más con lo esotérico. Tiene un pequeño prólogo ambientado en la provincia de Buenos Aires en 1938, con el escritor Lugones, justamente Leopoldo Lugones, y algunos de los sucesos que se relatan en la historia también forman parte de un diario íntimo de un arqueólogo inglés de apellido Gardner, que realizó trabajos en la provincia de Córdoba, en el territorio argentino, en la década del 20, sobre todo con los restos materiales del pueblo originario de los comechingones. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque resulta que hay una reliquia de los comechingones, el Sol Rojo, que al parecer fue robada por Gardner mientras realizaba sus investigaciones y llevada a Gran Bretaña, donde permanecería en la bóveda del Museo Británico. Además, en los escritos de Leopoldo Lugones habría un código que posibilitaría al ejército argentino activar un arma que les daría superioridad por sobre el ejército británico. Este arma también está relacionada con una reliquia, con una antigüedad europea. Este simbolismo me pareció muy interesante. Se habla en algún momento en el libro sobre cómo la prensa influenciaba en ambas sociedades, cómo se elegía qué tipo de noticias poner con relación a la guerra y de qué forma ponerlas. En la Argentina era muy normal que aparecieran titulares en donde decía que la guerra se estaba ganando, cuando eso estaba bastante lejos de la realidad, pero generaba una especie de euforia, una especie de fanatismo en la sociedad que desviaba otros temas que estaban sucediendo también de importancia en el país. Del mismo modo me parece que son utilizadas las reliquias, el simbolismo, en el sentido de que, por ejemplo, el Sol Rojo es un símbolo que aparece repetidamente en las sociedades originarias de América, de todo el mundo, ¿no? En muchas sociedades de todo el mundo se ha adorado el sol, pero en la forma en la que está representado el sol rojo de los comechingones es el mismo sol que está representado en algunos otros pueblos originarios de América y sobre todo de América del Sur. Y aún hoy aparece, por ejemplo, en la bandera argentina el sol, en nuestra moneda de $1, en nuestro escudo nacional. Entonces, de cierta forma, la posesión de una reliquia del enemigo
no solamente posibilita hacerle algún tipo de magia, si se quiere, algún tipo de vudú, entre comillas, sino que además puede influir terriblemente en la moral de la sociedad a la que se está intentando atacar. Eso me pareció realmente muy interesante. Las explicaciones mágicas del libro son muy interesantes, van mucho en ese sentido de la moral, mucho en ese sentido de lo simbólico, y creo que ese es el punto, uno de los puntos más fuertes de la obra, en el sentido de que acerca muchísimo a la magia, la torna muchísimo más real si la pensamos en esos términos. Me encantó realmente este libro, me gustaría recomendárselos, porque realmente pone en perspectiva todo este tema de la guerra, tan vigente en la Argentina, por supuesto, porque es algo que nosotros en historia vemos, que hoy día se sigue hablando, incluso que genera conflictos con algunos países limítrofes, lo que en cierto sentido es ridículo, ¿no? Cómo la fuerza de las guerras trasciende a la batalla en sí misma, y en realidad no deja de ser un juego entre poderosos, y siempre los que pierden son inocentes. Me gustó muchísimo adentrarme en este género de realismo fantástico, de esta historia fantástica vinculada a mi país, a historias que yo conozco, que tengo internalizadas. Me gusta mucho poder aportar puntos de vista a ese tipo de temáticas, así que por eso es que les recomiendo muchísimo el libro Operación Lugones, Malvinas, la guerra secreta. Por supuesto, en el mostrar más de la descripción va a estar algún contacto para que puedan acceder al libro, el de la editorial Telema, o alguno de los que tenga de los autores, o bueno, algo les voy a dejar para que ustedes puedan buscar por sí mismos información sobre este libro o poder contactarse para conseguirlo. Es muy cortito, tiene 200 páginas, se lee muy fácil, tiene unas ilustraciones muy interesantes de este estilo, son muy poquitas pero son muy interesantes, aportan mucho, es una edición muy bonita y tenía muchas ganas de compartirla con ustedes. Así que bueno, por favor cuéntenme qué les parece esto de hacer algo fantástico de la historia, de relatar este tipo de sucesos medio aberrantes, bastante tristes, de un modo diferente. Si conocen otras obras de este estilo, no solamente de la Guerra de Malvinas, por supuesto, de la historia argentina, sino en general, ya saben que me encanta leerlos y responderles, así que cualquier cosa que quieran decirme, por favor déjenlo en los comentarios. Creo que eso es todo, gracias por estar ahí, gracias por pasar un rato conmigo, nos vemos la próxima y chao.